Como ustedes saben, hoy vamos a terminar el análisis de la unidad número 2 del curso, el estudio de la unidad número 2 del curso con el análisis de un texto muy particular, que es el Códice Florentino, y el artículo de Walter Miñolo titulado La colonización del lenguaje y de la memoria, complicidades de la letra, el libro y la historia, que vamos a usar como un texto complementario para el estudio del Códice Florentino. Yo quería comenzar pidiéndoles que recordáramos eh, ¿cuál es el tema más importante del curso de análisis que estamos siguiendo en torno al siglo XVI? ¿Cuál es la línea de análisis que estamos privilegiando en el siglo XVI? Profe, la memoria a partir de la colonización del lenguaje también, o sea, Bueno, algo, algo relacionado. Estamos privilegiando una lectura de dos textos en particular, como ustedes saben, la brevísima de Bartolomé de las Casas y el Códice Florentino, de alguna manera atribuido a Bernardino de Sahagún, desde la perspectiva de las memorias en conflicto. Es decir, cómo los distintos grupos sociales, étnicos, políticos que intervinieron en la conquista, eh, qué posiciones asumieron sobre ese pasado y qué versión están dando de ese pasado. Eso es lo más interesante. Es decir, no tenemos una única versión posible de esos hechos que ocurrieron en las primeras décadas de los años 1500. Tenemos versiones encontradas, versiones que se niegan mutuamente y que denotan distintas eh, posiciones, distintas maneras de... Es decir, hay un proverbio, no sé si ustedes lo conocen, dice, cada cual habla del baile según le fue en él. ¿No lo han escuchado? Es decir, cada cual habla de su propia experiencia. Hay gente que la pasa bien y hay gente que la pasa mal. Y si escuchamos a dos personas distintas, las experiencias que nos van a contar del mismo acontecimiento van a ser totalmente confrontadas. Entonces, en el caso de la brevísima, teníamos un texto totalmente controlado autorialmente por Bartolomé de las Casas, que decidía qué testimonios incluía, qué testimonios no incluía, los estructuraba según sus propios propósitos y tenía una claridad de objetivos políticos con ese documento muy claro, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de ese control autorial eh, que tiene las casas como un letrado, un religioso español, eh, el testimonio indígena es sumamente importante en la brevísima. La voz recuperada de las víctimas indígenas aparece con mucha frecuencia en el texto de las casas. Sin embargo, el caso que tenemos en el Códice Florentino es particularmente distinto.
Y para que nos ubiquemos sobre la complejidad de este documento, yo voy a proyectarles la pantalla. Voy a mostrar eh, algunos recursos que están compartidos en el grupo de Facebook, específicamente acerca del Códice Florentino. Estos recursos van a ser de mucha utilidad si ustedes quieren profundizar en el estudio de este documento desde distintas versiones eh, y posibilidades de análisis. ¿Ya están viendo la página del grupo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Acá, como ven, lo primero que tenemos en en esta unidad, bueno, en esta parte de la unidad dedicada al Códice Florentino es un PDF con el libro 12 del Códice Florentino, tomado del libro We People Here, Nahuatl Accounts of the Conquest of Mexico, editado y traducido por James Lowcar, como les mencioné en la sesión pasada, e incluso les mostré la portada del libro. Aquí es donde ustedes están realizando sus comentarios. Vamos a ver qué comentarios tenemos por acá. Bueno, tenemos el de Andrea Bolaños, el de Alfonso Benedetti, Mayerlin Sánchez, Diana Ruiz Martínez, Alexa Camacho, Andrea Yepes, Darenis y ¿cómo es tu nombre? Elo. Elomari. Elomari. Y tenemos el de Elomari. Bueno, allí están ustedes. Vamos bastante avanzados con los comentarios. No hemos terminado. Estamos como en la mitad de los comentarios. Fíjense que a continuación tienen otro recurso. Esto que ustedes tienen aquí, tomado de la World Digital Library, es el manuscrito completo del Códice Florentino. Es decir, que ese material que ustedes vieron allí impreso, aquí lo tienen el libro completo en forma manuscrita. Luego tenemos el artículo de Miñolo, que también ya ustedes han estado comentando. Veo comentarios de Mayerlin, de Darienis, de Andrea Yepes y de Andrea Bolaño. Tenemos también este fragmento del original ilustrado del Códice Florentino, que está publicado en una página de Wikipedia. Más abajo, acá tenemos la edición, la primera edición impresa de un libro que se llama Historia General de las Casas de la Nueva España, que se realizó en México en 1829 y que debemos mirar qué relación tiene con el Códice Florentino. Además de eso, tenemos una conferencia del profesor Patrick Johansson de el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde analiza precisamente el libro 2 del Códice Florentino. Estamos nosotros estudiando. Tenemos otra conferencia, estos son videos. Tenemos también otra conferencia de Diana Magaloni, que es una de las grandes expertas de historia del arte en este periodo colonial y que analiza toda la parte formal del Códice Florentino, las pinturas, los dibujos, etcétera. Y finalmente tenemos otra conferencia de la profesora Pilar Maínez,
que es lingüista, especialista en lingüística hispánica y que enseña en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la facultad, no, enseña en la Facultad de Educación Superior Acatlán, en México. Esta conferencia se titula Voces indígenas en la historia general de Fray Bartolomé de las Casas y es particularmente interesante porque destaca esa presencia de la agencia de la escritura indígena que yo les había mencionado en la sesión pasada cuando les introduje al tema de el Códice Florentino. En este caso yo quiero compartirles estas hermosas imágenes del Códice Florentino que hacen parte del artículo de Wikipedia que se titula Historia General de las Cosas de la Nueva España. Eso es lo que pasa cuando la gente llega tarde, interrumpe. Fíjense que estas imágenes están realizadas con una riqueza pictográfica y con una riqueza de colores muy particular. Estas primeras son del libro cuarto. Recuerden que el Códice Florentino está conformado por 12 libros. Estas imágenes son del libro cuarto. Estas son del libro 9. ¿Las están viendo? Sí. Son imágenes muy hermosas, muy elaboradas. Estas son imágenes del libro 11. Y fíjense, a partir de aquí comienzan imágenes del libro 12, están incluidas en las copias que ustedes tienen, pero acá pues están más detalladas y están elaboradas, digamos, con su riqueza original, con sus tintas originales. Todas estas corresponden al libro 12. Esta es la última. Es decir, que estamos hablando de un material que tiene una complejidad de producción bastante grande, porque no solo tenemos registros lingüísticos en varios idiomas, sino tenemos también unas representaciones pictóricas que podrían leerse por sí mismas, complementariamente por fuera del texto. ¿Ok? Esas imágenes no son ilustraciones. Esas imágenes son una versión gráfica de la historia que está contando el Códice Florentino. ¿Verdad? Y eso ya nos coloca en una dimensión semiótica muy compleja que veremos en el siglo XVII en un libro como la Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, desde la tradición quechua incaica, en la cual también van a ver convivir la complejidad de distintos sistemas simbólicos que conviven en un mismo documento.
¿verdad? Por un lado tenemos un discurso escrito en náhuatl, pero usando el alfabeto romano, es decir, las letras de nuestro alfabeto. Eso es extremadamente complejo a nivel de interpretación. Un idioma escrito usando el sistema de signos de otro idioma. Por otro lado, tenemos un registro en español sobre el cual ahorita les voy a hacer algunos comentarios y adicionalmente tenemos todo una historia narrada visualmente. Como dirían hoy en Facebook, eran narradores visuales. No les aparece a veces en Facebook esa, fulanito es un narrador visual, ¿no lo ven? Cuando una gente comparte muchas fotos y eso, en Facebook dice, fulanito es los nahuas eran narradores visuales. ¿Ok? Ahora, hay una pregunta muy importante que tenemos que tener en cuenta y que yo les voy a hacer a ustedes en este momento. ¿Qué es el Códice Florentino y qué es la historia general de las cosas de la Nueva España y qué relación tienen esos dos documentos entre sí? Hay tres preguntas distintas. Primero, ¿qué es el Códice Florentino? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Códice Florentino? Esa es una pregunta. Ok, es una buena pregunta. Ojalá que ustedes encuentren la respuesta en algún momento. La otra pregunta es, ¿qué es la historia general de las cosas de Nueva España? Y la tercera pregunta es, ¿qué relación tiene entonces el Códice Florentino con la historia general de las cosas de Nueva España? ¿Okay? Una de las cosas que yo aprendí como estudiante es que uno nunca debe pasar con fichas. ¿Saben lo que quiere decir eso? Pasar con fichas. Si uno tiene fichas para jugar, uno juega. Vamos a hacer una pequeña introducción entonces sobre el Códice Florentino para que vayamos entendiendo, digamos, por su constitución y por su conformación, de qué tipo de documento estamos hablando. Voy a revisar las páginas introductorias del libro de James Lockhart y voy a estar traduciendo algunos aspectos especialmente importantes del inglés al español. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que lo que llamamos Códice Florentino es un manuscrito que se encuentra conservado en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia, en Italia. Es decir, cuando hablamos de Códice Florentino, estamos hablando de un manuscrito, no de un libro publicado. En particular, debemos considerar que el libro 12 de ese Códice Florentino fue organizado por el sacerdote fraile franciscano Bernardino de Sahagún,
y a veces de manera particular, déjenme reviso mi traducción. Ok, el libro 12, como habíamos dicho, tiene, ¿cuál es el tema del libro 12? La conquista o, bueno, la colonización de México, de Mesoamérica. Mesoamérica. Eh, sí, del Valle de México principalmente, de la parte central de México. En ese sentido, es un libro complejo porque está hablando de una guerra que acaba de terminar, no está hablando de los grillos, ni de las observaciones astronómicas de las estrellas, ni nada de eso. Está hablando de una guerra que acaba de terminar. Eso tiene una complejidad. Cuando yo pienso en el Códice Florentino, pienso nada más y nada menos que en la Justicia Especial para la Paz y pienso en, ¿cómo se llama eso? De la verdad, ¿cómo se llama esa institución? No sé qué cosa de la verdad. ¿No saben de qué les estoy hablando? Que no sepamos lo que pasaba en la América, en México en el siglo XVI se entiende, pero que no sepamos lo que pasa en Colombia en el siglo XXI, ya eso sí tiene mayor complejidad. Pensé que no se me iba a olvidar, pero lo estuve viendo hoy y se me olvidó. Hay una institución vinculada al Centro de la Memoria Histórica que se denomina bueno, Profe, no sé si se refiere a la Comisión de la Verdad, algo así. se llama así, Comisión de la Verdad. Algo Creo que así, ahora no sé bien. es algo parecido, déjame ver, Comisión de la Verdad. Sí, se llama Comisión de la Verdad, exactamente, Nailin, muchas gracias. Por un lado tenemos la Comisión de la Verdad y por otro tenemos la Justicia Especial para la Paz. Es decir, una guerra que acaba de terminar, que todo el mundo está dando su versión y que su versión lo compromete. Esas versiones están comprometiéndolo. ¿Cuáles fueron su participación en esos hechos? Tengamos en cuenta todas esas complejidades. El texto original del Códice Florentino se trató de una composición realizada por los ayudantes nahuatls de Sahagún, escritos en su propia lengua, es decir, escritos en nahuatl bajo la supervisión de Sahagún. Es decir, por un lado tenemos un texto en nahuatl escrito por personas nahuatl, que además tiene la complejidad de que el nahuatl no era una lengua escrita. Entonces, ellos la única manera que tenían de poder escribirlo era usando el alfabeto, realizando unas equivalencias de los sonidos del nahuatl con los sonidos del español, asimilándolos y usando el, eh, el sistema alfabético romano. Es decir, esa escritura de ellos en nahuatl es el primer núcleo de este libro. Esa columna que ustedes vieron que está en nahuatl y que yo les había pedido que leyeran muy cuidadosamente. Pero hay un segundo momento del Códice Florentino que es la especie de traducción
al español que realizó Bernardino de Sahagún del texto náhuatl. Esto ocurrió después. Él primero juntó todos los textos, imagínense, 12 libros, todos los textos escritos en náhuatl, y después comenzó poco a poco a elaborar, a producir un texto paralelo en español que funcionaba como una traducción y a veces como una perífrasis o una paráfrasis, mejor dicho, no una perífrasis, una paráfrasis del texto en náhuatl, en algunos casos con explicaciones de expresiones usadas por él mismo. Es decir, no, el texto de Sahagún no es necesariamente una traducción fidedigna, ninguna traducción es fidedigna del texto en náhuatl, sino es una traducción que incluye también una paráfrasis y que en algunos casos ofrece explicaciones o expresiones de sus propias opiniones. Es decir, que además de traducir, no le bastó con traducir y con parafrasear, sino que también Sahagún está dando sus propias opiniones en esta columna alterna en español. Entonces, lo que el libro de Lockhart ofrece, que yo les estuve comentando la semana pasada, como una novedad, es que Lockhart introduce la traducción, bueno, primero, el texto en náhuatl, la traducción al español de Sahagún, y por otro lado, las traducciones al inglés, tanto del texto en náhuatl como del texto en español. Vamos a ver un momentico el documento para que se den cuenta que esas 4 versiones aparecen en la edición de en la edición de Lockhart. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, primero aquí, la primera columna, voy a ampliarlo. La primera columna está en español, ¿verdad? Acá tenemos una traducción al inglés de esta columna en español. Y aquí tenemos 2 versiones distintas. Y en la otra página, bueno, seguimos teniendo ese mismo texto español-inglés. Y más adelante tenemos la versión en náhuatl con la traducción al inglés desde el náhuatl. ¿Sí? Fíjense qué complejo. Tenemos una columna en español, una columna en náhuatl, una columna en que Lockhart traduce el español al inglés y otra columna en la que Lockhart traduce el náhuatl al inglés. Ahora, cuando hablamos también del Códice Florentino, en realidad de lo que estamos hablando es de la versión más fidedigna y completa de un libro que se titula La historia general de las cosas de Nueva España. Es decir, que por un lado tenemos un manuscrito con toda esa complejidad de náhuatl, español y una historia visual. Y por otro lado tenemos un libro que pretendía ser, que pretendía existir a partir de ese manuscrito. Entonces, repito, cuando hablamos del Códice Florentino, en realidad de lo que estamos hablando
es de la mejor y más completa copia de un libro que se llama La Historia General de las Cosas de la Nueva España. Digamos, esa relación entre un libro y un manuscrito es una historia que conocemos y que hace parte del proceso editorial normal. Pero lo que está sucediendo aquí no es para nada normal. Hay unas situaciones que no son normales. Y para eso les voy a mostrar, como parte de esos recursos que estábamos viendo en el curso, la primera edición impresa que existe de la historia general de las cosas de la Nueva España, es decir, la primera versión impresa que existe del Códice Florentino. Se va a tomar un poquito de tiempo en abrir. En qué año dice que fue publicado esa primera edición de la historia general de las cosas de la Nueva España? Según el grupo de Facebook, ¿alguien lo tiene abierto allí? Está bastante demoradito en abrir. Fíjense qué año dice acá. ¿Qué año dice? 1829. 1829. Pero ¿de qué fecha, en qué fecha se considera que fue elaborado el Códice Florentino? ¿Ah? Es entre 1540, y dice 1540 y 1585. Exactamente. Se supone, según los estudios que se han realizado, se considera que el Códice Florentino comenzó a elaborarse en 1549 y que ya debió haber estado concluido en 1585. Sin embargo, fue publicado por primera vez en forma de libro en 1829. ¿Cuántos años han pasado? Ajá. Matemática, entre 1540 y 1829. ¿Cuántos años han pasado? Déjame ver a quién molesto, por ejemplo. Darieni, ¿tú podrías decirnos cuántos años han pasado? ¿O será muy complejo preguntarles eso? Ok, para Darieni parece que es muy complejo. Ligia, ¿cuántos años hay entre 1540 y 1829? Profe, ¿me escucha? ¿A quién escucho? Soy Andrea. Ya Ok, aquí hice y pasaron 289 años. ok, es normal, muchas gracias, Andrea. No sé si Darien y Ligia realmente están en la clase o sencillamente tienen el dibujito colocado ahí. Es normal que la distancia que haya entre un manuscrito y el libro publicado sea de 289 años.
¿Qué piensas tú, Nailin? ¿Será normal? No, profe, no es normal. Pero, o sea, yo considero que eso no es normal. Pero de pronto bueno, la recopilación de los textos y de pronto la persona que los recopiló pudo decir, no, yo quiero que eso se publique en 200 años, en 300 años, también hay que ver esas pretensiones. Nailin, no tenemos que hacer hipótesis de hecho que no conocemos. No, yo estoy haciendo suposición. No hagamos suposiciones, basémonos en los hechos que conocemos. Eso lo sabemos, por ejemplo, Las Casas dijo eso sobre su historia. No se publica hasta 40 años después de su muerte, pero nadie nos ha dicho que ese es el caso del Códice Florentino. Vayamos sacando conclusiones. ¿Dónde fue publicado y en qué momento histórico? Y saquemos conclusiones. Ustedes son personas, en lo poco que las conozco, inteligentes. ¿Dónde se publicó? Según allí, según el grupo de Facebook, allí, ¿dónde se publicó? Se los coloco para que lo lean. ¿Dónde se publicó? Bueno, allí no lo dice. No lo dice, no lo pueden ver. Tendremos que esperar a que siga Profe, abriendo. pero Ajá. yo recuerdo que decía que se publicó en México en 1829, o sea, eso es siglo XIX, que vendría siendo la época de la independencia y de las ideas sobre independencia. Exactamente. Entonces, fíjense los hechos que tenemos. Tenemos un libro, un manuscrito del siglo XV, siglo XVI, perdón, que habla de los hechos conflictivos de la guerra de conquista de México por los españoles, que incluye nada más y nada menos que los testimonios de sobrevivientes indígenas de la clase dominante mexica y que no es publicado hasta la independencia en México. ¿Qué conclusión podemos sacar, Nailin? Sin tener que especular. La conclusión, bueno, bueno, que se salió a luz el texto porque como estaban en eso de buscar, pues, ¿cómo es que iba a decir yo? Me olvidó. Demostrar lo subalterno, entonces, por eso. Nailin. ¿Por qué no se publica? ¿Por qué se publica en México en 1829? ¿Por qué no se publicó en España? ¿Y por qué se publica precisamente después de la independencia en México? Eso no es nada nuevo. Lo único que tienen que hacer es atar cabo. Ya eso lo hemos hablado y lo han leído. Recuérdense en el artículo de Sancho Luz que decía sobre la lectura que habían hecho los patriotas independentistas acerca de Bartolomé de las Casas. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué estaban leyendo los patriotas independentistas a Bartolomé de las Casas? Profe, era una forma también de que las ideas que tenía sobre la independencia, de ese pensamiento, tuviesen como una base
sobre la historia precisamente de quienes dirigían en ese momento, quienes estaban en ese momento construyendo el nuevo Estado. No tenemos que darle tanta vuelta, muchachos. Los independentistas, estaban buscando testimonio de los crímenes de los españoles. Y estos libros escritos durante el periodo colonial se convertían en evidencias de la actitud criminal de la conquista española. Por eso el libro de Sahagún nunca llegó a ser un libro en su propio tiempo. Por eso la historia general de las cosas de la Nueva España nunca se publicó en el siglo XVI, ni se publicó en el XVII, ni se publicó en el XVIII. Tuvo que esperar a las 2 primeras décadas del siglo XIX y no precisamente en España para verse publicado. Porque para los españoles era un testimonio incómodo de los crímenes de la conquista. Y para los mexicanos era una evidencia de esos crímenes para justificar las guerras de independencia en contra de España. Es decir, que no podemos hablar de un libro que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España hasta el siglo XIX. Ese libro no existió como libro hasta el siglo XIX. Por eso y por muchas otras razones que les voy a presentar hoy, cuando yo hablo en el curso y los autores hablan del Códice Florentino, porque lo que existió en el siglo XVI fue el Códice Florentino. La historia general de las cosas de la Nueva España como libro no existió hasta el siglo XIX. ¿Cierto? Eso es claro. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de que lo que existió en el siglo XVI es un manuscrito. Un manuscrito en el que participan, por un lado, los sabios nahuatl convocados por Sahagún, y también participa Sahagún. Pero cuando el libro de Sahagún fue publicado en el siglo XIX, ya lo tengo acá abierto, miren la antigua cubierta, miren la portada, vamos a ampliarlo, fíjense, Historia General de las Cosas de la Nueva España, que en 12 libros y 2 volúmenes escribió el reverendo padre Fray Bernardino de Sahagún, de la Observancia de San Francisco, y uno de los primeros predicadores del Santo Evangelio en aquellas regiones. Da a la luz, con notas y suplementos, Carlos María de Bustamante, diputado por el estado de Oaxaca en el Congreso General de la Federación Mexicana, y la dedica a nuestro Santísimo Padre Pío VIII. Y acá miren el pie de imprenta, dice México, imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, calle de Santo Domingo y esquina de Tacuba, 1829. Ahora, cuando en 1829 publican, los mismos mexicanos, publican la historia general de las cosas de Nueva España, ¿a quién ponen de autor? A Bernardino de Sahagún. ¿Y Bernardino de Sahagún era el único autor de ese libro? Es decir, todos los que hicieron el verdadero trabajo de investigación y de recopilación de la memoria histórica nahuatl, mexica, que quedó incluido en el Códice Florentino, fueron excluidos de la autoría de este libro. Por eso yo me niego a hablar de que el Códice Florentino es de la autoría de Bernardino de Sahagún, porque no lo es.
Entonces, por eso, otra razón, prefiero hablar de el Códice Florentino como un manuscrito en que participaron muchos autores con distintos grados de responsabilidad, que hablar de una historia general de las cosas de la Nueva España, de la autoría exclusiva de Bernardino de Sahagún. Ok, volvamos un poco a la edición de Lockhart. ¿Y él qué nos dice sobre esa decisión de hacer traducciones separadas del texto en náhuatl y del texto en español? Dice Lockhart que en su edición uno de los principales objetivos es dar luz, alumbrar la versión de los nahuas y su visión de las cosas. Es decir, ver particularmente cómo ellos están viendo el proceso de la conquista. Por una parte, porque, es decir, eso él lo quiere lograr, por un lado, haciendo un contraste entre la versión en español y la versión en náhuatl, y también en parte por la cualidad del hecho de que Sahagún eliminó alguna información, eliminó, no, añadió cierta información que no estaba contenida originalmente en el texto náhuatl. Y también porque tener una traducción del náhuatl, según Lockhart, se convierte en una herramienta muy importante para descifrar el náhuatl contemporáneo como lengua. Tengan en cuenta, en México hay, no sé el número exacto, me imagino que hay millones de personas que hablan náhuatl. Sería bueno que tuviéramos el número exacto. Pero fíjense qué complejo es que ni siquiera el texto en español fue copiado por Sahagún. Sahagún empleó a un escribano nahua, es decir, hablante del náhuatl, para que copiara el manuscrito en español. Y esto se sabe, digamos, por un estudio de el lenguaje de esa versión en español, que permite identificar, es decir, tener un testimonio directo de el nivel de comprensión, de construcción e incluso, dice Lockhart, de la pronunciación del español que tenía la persona que hizo esa transcripción. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Comentarios? Ahora, veamos un poquito el proceso del libro como tal. Saúl primero comenzó a coleccionar, a recolectar los testimonios de las personas indígenas, especialmente aquellas que eran de una avanzada edad y de un alto nivel socioeconómico. Y esto no es gratuito. Para la disciplina de la historia occidental,
que una persona tuviera una clase social alta lo convertía en un testigo ideal para una historia. Si esa persona era pobre, su testimonio no era válido para esa historia. Tengan en cuenta qué cosa tan aberrante. Se considera que este proceso de recuperar, de ir recolectando estos testimonios, comenzó aproximadamente entre 1540 y 1547 y terminó en 1569. Es decir, ya en 1569 las casas, perdón, Sahagún ya tenía todos los textos en nahuatl. Pero él no tuvo una versión completa en español de estos textos hasta 1577. Es decir, 8 años después. Este es un proceso, es un libro extenso, complejo, 12 tomos. Empieza en 1547 y hasta 30 años después, en 1577, él no tiene una versión en español de todo eso. Imagínenselo a él estudiando nahuatl, porque él no era un nativo del nahuatl, consultando las traducciones con los hablantes nativos del nahuatl, ¿verdad? Y a pesar de todo ese proceso complejo de trabajo en equipo, en varias partes del texto, Sahagún se presenta como, dice que él es el que ha escrito todo el trabajo y además dice que él es el autor del texto. Lo que realmente le da una tremenda complejidad a ese proceso. Es decir, que ya en este punto podemos saber qué es el Códice Florentino, qué es la historia general de las cosas de la Nueva España y qué relación tiene uno con el otro. Les vuelvo a hacer la pregunta. A los 6 que quedan de los 11 que comenzaron a escribir el Códice Florentino. El Omar, y no pases con ficha. Mi gran consejo. Profe, pues de lo que hemos dicho ya, de lo que usted ha dicho, el Códice Florentino es el manuscrito, pero es la copia más, ¿cómo fue la palabra? Más Completa y de más completa calidad. Y mejor, la mejor y más completa copia. de la historia general de las cosas de la Nueva España, que si bien ese libro no fue publicado, pero fue escrito por Bernardino de Sahagún, lo que en realidad estuvo, de lo que en realidad se puede hablar es del Códice Florentino. Es decir, que no hablar de un libro que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España, de la autoría de Bernardino de Sahagún, es un hecho un poco extemporáneo, porque ocurrió casi 300 años después, y es un hecho ficticio, y es un hecho, digamos, un poco denigrante a nivel de autoría, en el sentido de que está borrando todo el trabajo intelectual realizado por las personas nahuas, sin las cuales ese libro no hubiera podido existir. Entonces, yo prefiero, y muchos investigadores prefieren, a seguir hablando de Códice Florentino,
y de estudiarlo como un fenómeno complejo de una autoría negociada que se produce en el siglo XVI, justo con la terminación de la conquista española de México. Para el propio Sahagún es un poco complicado justificar por qué él escribe el libro 12. Entonces, él dice en el texto inicial al lector, voy a proyectárselo, que el valor que él le ve a ese texto es que se pueda saber qué armas usaban los naturales de México con la llegada de los españoles. Veamos el prólogo al lector. Es decir, que él dice, es útil como nosotros hemos estado en guerra con estas personas, que sepamos más sobre su industria de armamentos. Y entonces ese es el objetivo que él propone como utilidad del libro 12. Pero para los contemporáneos de Sahagún, incluso para representantes de la iglesia y de la monarquía posteriormente, más allá de eso, era un libro que tenía los testimonios de los derrotados. Y eso, digamos, se veía como una oportunidad de poner en duda los hechos de la conquista y la actitud intachable que los militares españoles habían realizado durante ella. Fíjense que aquí también Sahagún usa el término relación, igual que lo hace Bartolomé de las Casas en el título de su libro. Es decir, una relación como una forma histórica y lo valioso, según él, es que dice lo siguiente, que esta historia que él está presentando se escribió en tiempo que eran vivos los que se hallaron en la misma conquista. Este es un hecho extremadamente importante porque él está declarando que hay unas personas que participaron directamente en la conquista y que son los, los testigos que él está empleando para contar esta historia. Ahora, una de las cosas más interesantes que se presentan en este libro, a partir de la página 51, son las señales y pronósticos. ¿Podríamos recordar cuántas señales y pronósticos son presentadas en este libro y en qué consisten estas señales y pronósticos? Profe, yo recuerdo que son 8, pero no las recuerdo, o sea, las anoté, pero no las recuerdo todas. Sé que tenían que ver también que apareció una especie de fuego en el cielo, como eso fue, creo que la primera señal. Ok, Pero no. vamos a mostrar esa primera señal. Dice, pareció en el cielo una cosa maravillosa y espantosa, y es que pareció una llama de fuego muy grande y muy resplandeciente. Ok, allí tenemos, y esto dicen los autores que ocurrió 10 años antes de que viniesen los españoles, ¿verdad? Es decir, que
hay una cronología de estas señales y la primera señal se establece 10 años antes de la llegada de los españoles. ¿Te acuerdas de otra, el Omari o alguien más? También decía en una que se levantó el mar de México. Decía que las aguas, que que no había Exacto. viento ni nada, simplemente con gran fuerza se levantó. Fíjense lo que dice en la página 54, dice que la aparición de esa gran bola de fuego en el cielo, todos sospechaban que era señal de algún gran mal, ¿verdad? Es decir, son augurios de un mal por venir. Acá presenta la segunda señal, en la cual se incendió una especie de edificio religioso de un dios que se llamaba Huitzilopochtli. Se incendió de una manera milagrosa, es decir, sin tener una causa aparente, y ellos asumieron que esta era una señal también de lo que iba a suceder, es decir, señales de la conquista de la Nueva España, señales de la llegada de los españoles, señales de la aparición de los españoles, ¿verdad? Acá aparece la tercera señal, que dice que fue que cayó un rayo sobre el Q de el dios Xiuhtecutli, que es el dios del fuego, es decir, se incendió otro lugar dedicado al culto religioso. Luego aparece la cuarta señal, que dice que cayó una cometa, parecían tres estrellas juntas que corrían a la par, muy encendidas, y llevaban muy largas colas partiendo de hacia el occidente y corrían hacia el oriente, etcétera, etcétera. Es decir, ¿a qué suena esa descripción? Estrellas con cola. ¿Cuáles son las estrellas con cola? Los cometas son las estrellas con cola. Y luego aparece la quinta señal, que ya tú la habías señalado, el Omari, que fue que se levantó la mar de México, es decir, una especie de maremoto. Luego la sexta señal es bien curiosa. ¿Alguien la puede leer en alta voz, la sexta señal? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la sexta señal o pronóstico que se oía era que en el aire de noche una voz de mujer que decía, oh hijos míos, ya no perdamos. Algunas veces decía, oh hijos míos, ¿dónde os llevaré? ¿A qué? ¿Ustedes saben, conocen esa historia? ¿Qué historia es esa? La mujer que grita clamando la muerte de sus hijos. ¿Qué leyenda es esa? La Llorona, profe. La Llorona, claro que sí. Esa es la historia de la Llorona. Ya tenemos incluido en este texto una mención a la leyenda de la Llorona. Luego, en la séptima señal dice que unos cazadores de aves de agua cazaron una ave parda del tamaño de una grulla y luego la fueron a mostrar a Montezuma, que estaba en una sala que llamaban Clicantemat,
era después de mediodía, tenía esta ave en medio de la cabeza un espejo redondo, donde se parecía al cielo y las estrellas, y especialmente los mastelejos que anda cerca de las cabrillas. Como vio esto, Montezuma espantóse, y la segunda vez que miró en el espejo que tenía el ave, de ahí a un poco vio muchedumbre de gente junta que venían todos armados encima de caballos. Imagínense, un ave monstruosa con un espejo en la cabeza que permite ver cosas que no han sucedido todavía. Yo creo que este pronóstico es especialmente complejo porque habla de las artes adivinatorias. Si ustedes seguramente saben que una de las artes adivinatorias es ver las vísceras de los animales. Hay un arte de adivinación, igual que la borra del café, las cartas, etcétera, etcétera, todas esas que ustedes conocen. Hay un arte de adivinación que es a través de las vísceras de los animales. Y en este caso, estos cazadores encontraron esta ave deforme con un espejo redondo, imagínense en la cabeza, un ave con un espejo en la cabeza. El espejo es un objeto muy importante para la cultura mexica. Ellos usaban espejos de obsidiana, eran de una riqueza mineral muy particular, y se lo llevan nada más que nada menos que al gran intérprete de todas las adivinaciones, que era el emperador Montezuma, que no solo era una autoridad administrativa y militar, sino también era una autoridad religiosa. Estaba imbuido de la autoridad para interpretar ese hecho inusual de esa ave monstruosa. Y lo que es capaz de ver Montezuma, no lo vio ninguno de los cazadores, lo vio Montezuma, es que vio muchedumbre de gente yunta que venían todos armados encima de caballos. Aquí hay un elemento muy importante que no podemos dejar de pasar por alto. Repito esa cita. Vio muchedumbre de gente yunta que venían todos armados encima de caballos. ¿Qué pasa allí? Está describiendo la invasión de los españoles, porque está describiendo a los españoles prácticamente. Ok, pero ¿cuál es el detalle? Hay una contradicción en el texto. ¿Cómo Montezuma podía ver caballos y cómo ellos podían decir que eran caballos si en México no había caballos hasta la llegada de los conquistadores? ¿Cierto? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Tenemos que pensar que estas 8 señales, la última de ellas es la señal de la octava señal. Dice que aparecieron muchas veces monstruos en cuerpos monstruosos y otra vez se los llevaron a Montezuma. Lo que podemos inferir de un hecho tan ínfimo como la mención de los caballos es que los ayudantes nahuas de Sahagún no necesariamente están contando la historia del pasado. Lo que ellos están haciendo es, desde la posición privilegiada de sujetos del presente que conocen el pasado
que conocen el sistema simbólico de las culturas mexicas, pero que también conocen el presente y el resultado de la guerra de conquista de los españoles, ellos, es muy fácil predecir el futuro cuando ya uno conoce el futuro y lo ha vivido. Entonces, estas son predicciones que se están haciendo sobre la base del conocimiento que estas personas tienen de ese futuro que ya es un presente. Es el futuro del texto, pero para ellos es su presente y es ya su pasado. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué los ayudantes nahuas de Sahagún deciden de alguna manera emplear ese conocimiento privilegiado que tenían del presente a la hora de escribir algo que se supone que estaba intentando dar testimonio del pasado? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Volvamos a los hechos. Tenemos unos autores que desde el presente están escribiendo un texto en que supuestamente están narrando el pasado, pero por uno que otra señal que introducen en esos textos, es evidente que ellos no solo están hablando del pasado, por lo menos no de un pasado tan antiguo, sino que están hablando de un pasado reciente que ellos han vivido y del cual ya saben cuál es el resultado. Lo que han dicho los investigadores sobre esto es que para los nahuatl era muy difícil, para los nahuas, perdón, era muy difícil aceptar la derrota en esta guerra. Es decir, para ellos era imposible creer, sobre la base de todo su sistema de adivinaciones, su conocimiento del pasado, su manera de medir el tiempo, su relación con las divinidades, con Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, era imposible y era improbable que los españoles hubieran ganado esa guerra. Entonces, lo que se dice es que ellos, a partir de su propio sistema simbólico y de su manera de comprender la historia y el pasado, están presentando las cosas no como realmente habrían sucedido para los españoles, sino tratando de incorporar la debacle, el holocausto de la conquista a la manera que ellos tenían de pensar el tiempo. Para ellos nada pasaba así porque pasaba. Ellos, la cultura mexica tiene el calendario más complejo de las culturas humanas. Y mide en siglos y mide en trienios, es decir, en una complejidad grandísima. Para ellos no era posible que se explicara la conquista porque esta gente llegaron y ganaron. Eso no era posible. Era inviable. Para ellos necesitaban incorporar ese acontecimiento catastrófico en su manera de larga duración de ver el mundo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es decir, que no es una versión de lo que pasó según los españoles, es una versión adaptada a cómo ellos lo vivieron y a cómo ellos lo vieron, a cómo ellos lo creyeron. Es decir, eso no era posible que pasara en su sistema de creencia. Además, estamos hablando de seres, de personas militares que habían dominado a todos los pueblos de esa región. Imagínense la humillación de la derrota cuando ellos habían dominado y habían creado un imperio que tenía cientos de años.
Entonces, esta manera de colocar este hecho concreto en toda la complejidad de su manera de ver el mundo hace parte de una forma de entenderlo, de explicárselo a ellos mismos, la imposibilidad de explicarse un hecho de esa naturaleza. Profe, eh, ahora que usted lo menciona, a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo que precisamente hay una parte donde ellos dicen que cuando empezaron a llegar los españoles, lo primero que hicieron fue mandar adivinadores, expertos en ese tipo de artes, como para hacer maleficios o para que esa gente no triunfara, pero que nada había sido, nada funcionaba. Esas son las embajadas que le envió Montezuma a Cortés cuando estaba en el barco. Fueron varias embajadas hasta que no le quedó más remedio de mandarle todos los hermosos trajes de cuat- eh, eh, ¿cómo se pronuncia? Eh, Cuatelcuot, ay, se me enredó. Quetzalcóatl. Todos los trajes, que ese es un elemento muy importante al que no le vamos a prestar atención hoy, pero toda esa descripción de cada uno de los elementos del tocado de Quetzalcóatl que Montezuma le envió a Cortés y cómo Cortés lo vistió y el valor, el material de que estaba hecho cada uno de esos materiales, lo que nos está hablando es de la complejidad de esta cultura. Esta no era una cultura de gente atrasada. Esta era a nivel ceremonial, a nivel de materiales, a nivel de la complejidad de la riqueza, de la idea del lujo. El lujo se produce en sociedades que han creado un excedente económico. Entonces, estamos hablando de una sociedad educada, compleja, que hacía ciencia, eh, que escribía pictográficamente, es decir, y que tenía una complejidad cultural eh, que no, digamos, puede ser reducida a las visiones de ella que dieron algunos conquistadores. Igual, si vemos libros de los conquistadores, vamos a ver que ellos se volvían locos por la riqueza de los objetos. Entonces, ¿cómo estos objetos tan ricos podrían haber sido creados por una cultura que no fuera compleja y que no fuera sofisticada a nivel tecnológico? Los aztecas eran una cultura sofisticada a nivel tecnológico. Bueno, me gustaría que le dedicáramos estos últimos 15 minutos a echarle una ojeada a un texto que en realidad es bastante importante, como es el artículo de Walter Miñolo titulado La colonización del lenguaje y de la memoria, complicidades de la letra, el libro y la historia. Y es muy importante tener en cuenta que que lo que Miñolo trata de demostrar en este artículo es la relación existente entre la manera en que los españoles concebían la escritura y el impacto que eso tenía en su concepción de la historia como una disciplina y por tanto en la clasificación que los conquistadores españoles e europeos en general más adelante hacían sobre
las culturas con las que se confrontaban en función de si, según ellos, tenían historia o no tenían historia. Ese planteamiento resume de manera general la complejidad del trabajo de Miñolo. Es decir, Miñolo comienza explicando cuáles eran las concepciones acerca del lenguaje y la escritura que existían en Europa hacia la primera mitad del siglo XVI y con anterioridad, por lo menos desde la labor lingüística de Antonio Nebrija, creador de la primera gramática y primer diccionario de la lengua española. Entonces, a partir de esas concepciones sobre el lenguaje, Miñolo propone el término colonización del lenguaje. Fíjense que es muy curioso porque en el momento en que Miñolo publica este artículo, todavía no conoce las propuestas del sociólogo peruano Aníbal Quijano, que también ustedes conocen, con respecto a la colonialidad. Y realmente lo que está haciendo Miñolo cuando habla de colonización del lenguaje es refiriéndose a la colonialidad del lenguaje. Para los europeos, el lenguaje, bueno, para el propio Miñolo, el lenguaje no es solamente el habla, sino, estoy citando de la página 191, todo el sistema de signos aurales. Aurales son, digamos, signos de sonidos o gráficos que está regido por un uso de normas y convenciones. Para él, eso es el lenguaje, es decir, que los sistemas humanos que llamamos como lenguaje tienen un componente aural, un componente de sonido y un componente también gráfico que consiste en marcas que se realizan en superficies sólidas, ¿verdad? Ahora, él dice que la colonización del lenguaje, y estoy en la página 192 al final, consiste en esas decisiones y acciones que tomaron los colonizadores para apoderarse del habla de los indígenas mediante la escritura de gramáticas y la colonización de sus escrituras pictoideográficas, reemplazándolas por una escritura alfabética. Es decir, llegan los españoles, se encuentran con personas que tenían un lenguaje del cual ellos no entendían claramente cuál era su parte gráfica. Solo identificaban su parte aural y no veían la relación entre esa parte aural y la parte gráfica pictoideográfica. Entonces, como consecuencia, ¿qué hacen ellos? Se apoderan de una manera colonizadora de la parte aural y de la parte pictoideográfica, escribiendo gramáticas y escrituras que reemplazan esas picturas ideográficas por una escritura alfabética, es decir, por un sistema de símbolos gráficos que no corresponde a esa lengua, sino que corresponde al español.
y al alfabeto romano. Ese sistema de desplazamiento que es tan complejo y tan interesante es el que denota ese proceso de colonización del lenguaje. ¿Cierto? Eso es comprensible, ¿verdad? Es decir, imagínense cuántas implicaciones tiene que yo te oiga hablar a ti y que divorcie lo que tú dices de la manera en que tú lo representas para decir que estoy representando tu lengua usando unos signos que no son de tu lengua. Es extremadamente complejo. Ahora, se refiere también Miñolo a lo que él denomina la colonización de la memoria, que consiste en utilizar unos géneros historiográficos, unos géneros discursivos ligados a la escritura alfabética para escribir unas historias, entre comillas, que correspondían a las culturas nativas. Es decir, la conclusión de los españoles es, no tienen escritura alfabética, entonces no pueden tener historia. Y entonces son un pueblo atrasado y primitivo. Fíjense, y entonces debemos dominarlos y educarlos. Fíjense todas las consecuencias políticas de esa decisión epistemológica. No tienen lenguaje porque no escriben alfabéticamente. Como no tienen lenguaje, ¿cómo conservan la memoria? No pueden conservarla. Porque solo si hay escritura alfabética puede haber historia. Pero entonces hacen el doble movimiento de utilizar esas historias orales que obtienen de los testimoniantes, de los testigos náhuatl y de la interpretación de los textos pictoideográficos para escribir la historia de un pueblo que ellos dicen que no tiene historia. A la vez que están destruyendo la mayoría de los testimonios de esa cultura por considerar que eran testimonios del diablo. Imagínense qué sinvergüenzura tan descomunal y qué ejercicio epistemológico tan complejo tenemos que hacer para darnos cuenta de lo malvado de todos esos procedimientos. Primero decimos que no tiene lenguaje, porque no escriben escritura alfabética igual que la que nosotros y porque nosotros no comprendemos sus escrituras pictoideográficas. Como resultado de eso, si no tienen lenguaje alfabético, entonces no tienen memoria y no tienen historia. Entonces yo voy a escribir su historia en mi escritura alfabética, pero como no tienen escritura y no tienen historia, entonces son un pueblo primitivo, necesitan y es justo que yo los domine, porque además no conocen a Dios, son idólatras. Ok, y luego Miñolo se refiere a la colonización de la escritura, que él dice, cito, consiste precisamente en una percepción y organización alternativa del mundo por medio de signos escritos que entran en conflicto con aquellos existentes, así como de la transformación de los roles sociales ligados a ella. Es decir, dentro de las culturas
mexica, había unas personas que estaban preparadas intelectualmente para leer y actualizar los documentos pictobiográficos. Pero entonces, cuando estos sacerdotes vienen y hacen su propia interpretación de estos documentos pictobiográficos y los escriben en español, en escritura alfabética, no solo están haciendo una versión de esos documentos que no es precisamente la versión que tenía para sus creadores y para esa cultura, sino que están eliminando completamente una clase social y económica que se dedicaba a la producción de estos materiales y a su interpretación y actualización, para desplazarlos y reemplazarlos sobre la base del dominio de una nueva tecnología en esa cultura que sería la escritura alfabética. Sobre la base de la escritura alfabética, destruyeron a todos los escribas, su habilidad, su función y su papel en las culturas americanas, en las culturas mexicas primordialmente. Recuerden que eso, como les dije, se dio de la mano de la destrucción de los libros correspondientes a esta cultura. Es famoso un sacerdote en la península de Yucatán, el padre Landa, que se dedicaba a encontrar documentos escritos de las culturas mexicas para destruirlos. Entonces, es muy interesante que este análisis que hace Miñolo parte, primero que todo, de un conocimiento muy importante de la filosofía renacentista del lenguaje y del estado del arte, de la lingüística, digamos lingüística, no había surgido la lingüística, digamos las disciplinas del lenguaje en la Edad Media y principios de la modernidad europea. Pero también implica un conocimiento importante de la producción textual en lenguas amerindias, un conocimiento de la escritura desde una perspectiva descolonizada, porque la única forma de escritura que existe no es, ni ha sido, ni nunca será la escritura alfabética. Entonces, considerar que solo existe escritura alfabética era de por sí ya una ceguera epistemológica que impedía ver el desarrollo del lenguaje en otras culturas. Entonces, Miñolo pone en relación ese conocimiento sobre la lingüística o las ciencias del lenguaje europeas en relación con el conocimiento de la producción textual en las Américas para explicar cómo eso sirvió de base para colonizar la memoria y colonizar la historia de los pueblos conquistados y explicar cómo eso se convirtió en realidad en una herramienta de colonización, como la escritura alfabética, la escritura de la historia de los pueblos sin escrituras alfabéticas se convirtió en una herramienta de colonización. Cualquier parecido con la sinvergüenzura de Sahagún es pura coincidencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? Creo que hemos hecho un trabajo bien interesante hoy, de poner primero en contexto el Códice Florentino y segundo, ver cómo esta interpretación de Miñolo es tan acertada en ver las consecuencias históricas, militares y políticas del uso de la escritura alfabética, de la colonización del lenguaje, de la colonización de la escritura, de la colonización de la memoria, de la colonización de la historia. Quitarle a un pueblo su lengua y quitarle su historia es una herramienta militar.
es una herramienta de dominación. ¿Algo más, chicas? ¿Les gustó? Profe, por mi parte, es todo ver cómo eso es una herramienta violenta, porque a mí me parece pura violencia, quitarle la memoria, a la posibilidad siquiera, o sea, de representar lo que es su legado también, lo que ha vivido, etcétera. A mí eso me parece muy violento y es impactante que sabemos que ha pasado, pero que de pronto no nos hemos acercado de esa forma a toda la historia, o sea, a todo lo que ha pasado y cómo ha pasado y todo lo que interviene en eso. Por eso, o sea, el texto de Walter Minor me pareció que era todo lo que ya habíamos tratado precisamente a través de todos los textos que hemos leído en la segunda unidad. Sí, es un texto clásico. Ese es un ensayo clásico valiosísimo. Y tengan en cuenta que, es decir, quitarle la memoria a una persona es la mejor herramienta para aniquilarla. Borrarle su identidad, su sentido del pasado, es disminuirla en la escala social, convertirla en un ser no humano. Sin embargo, todo eso se da en un proceso de negociación en el cual los sobrevivientes de la conquista participan. Tengan en cuenta eso. Lo importante, ¿saben qué es lo importante, muchachos? No morirse. Todo lo demás se resuelve. Uno no puede morir. Y si tú sobrevives, tú tienes que negociar con el vencedor. Entonces, no podemos ser especialmente críticos con estas personas que negociaron, porque eran sobrevivientes y hacer sobreviviente es un mérito. No todo el mundo puede sobrevivir. Entonces, a veces estamos muy imbuidos de todo ese patrioterío español, de que primero me dejo matar. No, ¿qué se va a dejar matar? No sea marica, no sea pendejo. Sobreviva, que usted vivo puede luchar. ¿Ok? Bueno, muchachos, muchachas, ha sido un gusto. Yo disfruto mucho esto. Lastimosamente se da en condiciones que no son las ideales, pero a mí nadie me va a quitar el gusto de disfrutar este trabajo y afortunadamente algunas de ustedes no me dejan sentir solo en este trabajo. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Que tenga Bueno, buen fin de Andrea, semana. tú también, Andrea. Chao, Chao, profe, Elomaris. gracias. Chao, profe. Chao.